Vale, profe, gracias. Cuídense. Ya, muchachos, voy a compartir para comenzar. Ya, chicos, espero que estén bien. Bienvenidos a la clase número 2, que en realidad es la tercera, pero la clase cero fue la primera, de este curso de Inspección Técnica de Obras para la Construcción, en su cuarta versión. Vamos a continuar hablando algunos temas administrativos y vamos a comentar ciertas cosas respecto de contratos, algunos beneficios o algunas consideraciones, algunas desventajas también que pueden tener ciertos contratos en función del riesgo que se corre con ellos. Y vamos a ir comentando ciertas otras cositas para meternos ya en lo que viene a ser un poco acercarnos a lo que es la práctica dentro de la inspección técnica de obras. Bien, voy a agrandar ahí. La clase pasada habíamos visto lo que son unas bases de licitación. Bien, nos metimos un poco a mercado público, vimos esa plataforma, su interfaz, y qué cosas tiene, qué opciones tiene y cómo podemos eventualmente aprovecharla de una mejor manera, ya aprovechándonos de que sí existen cierta información que es pública, ya, y que cualquiera, sin necesidad de estar siquiera registrado dentro de Chile Proveedores, puede hacer uso de esa información una vez que se publica. Bien. Por supuesto que hay otros escenarios, hay otros proyectos en donde sí es necesario contar con un registro dentro de Mercado Público o de Chile Proveedores, o básicamente como proveedor del Estado, para poder acceder a cierta información y a ciertos tipos de licitaciones, ¿ya? Una de ellas son las compras ágiles, ¿vale? Como les comentaba, las compras ágiles son básicamente licitaciones que son de menor costo, ¿bien? Es decir, estamos hablando de 1.500.000, 1.800.000, más o menos, como tope máximo, ¿ya? Sin embargo, eh, inicialmente su primer tope, digamos, eran básicamente 10 UTMs, ¿bien? Que no pasan más allá de 600.000 pesos. Sin embargo, existen modalidades en donde ya ese monto queda muy bajo, entonces se tuvo que comenzar a licitar por ese mismo modo compras rápidas por un monto más altos. Las bases de licitación entonces rigen, son las reglas del juego en el fondo de cada una de las licitaciones que operan a nivel nacional, y todas estas bases administrativas generales y bases administrativas especiales van a estar, eh, van a estar dadas, digamos, para todo tipo de proyectos. Bien, el concepto de base, si bien se acuña a lo que es la parte pública, también, por supuesto, la vamos a encontrar sin ninguna duda en la parte privada, ya porque se han adoptado ciertas prácticas del mundo público para poder ordenar y organizar los mismos eventos, digamos, o cuando se celebran ciertos contratos en el mundo privado. Es necesario establecer ciertos protocolos, ciertos órdenes, e igualmente se utilizan este tipo de documentos. Bien. Recordando entonces, bases administrativas generales son un conjunto de normas que van a regir cómo va a funcionar la contratación.
¿ya? De obra de construcción en general. Cómo se van a desarrollar los procesos o procedimientos de entrega de garantías, por ejemplo, de cómo se van a cobrar estas garantías, qué va a pasar con cómo se va a, mm, cómo se va a evaluar eventualmente los criterios de evaluación o quiénes van a, más que evaluar, quiénes van a evaluar los criterios de evaluación, ¿ya? Quiénes van a evaluar a los oferentes, etcétera. Y las bases especiales o administrativas especiales son particulares del proyecto, es decir, si bien las generales indican qué se va a hacer, las bases administrativas especiales van a indicar cómo se va a hacer aquello que se dice en las bases generales, pero de una manera particular para cada proyecto. ¿Y esto por qué? Porque cada proyecto tiene sus propias consideraciones, por supuesto. Respecto a los contratos, y aquí vamos a empezar un poquito con materia nueva. Un contrato es un documento por el cual el mandante y el contratista establecen responsabilidades, derechos y obligaciones. ¿Bien? Este puede ir regulado en concordancia con las bases administrativas y legales del proyecto. Si bien, muchachos, acá dice que este puede, ¿no? Puedo rayar aquí, voy a borrar un poquito. Si bien dice que este puede ir regulado en concordancia, lo normal es que sí vaya regulado. ¿Bien? Mm. Algo pasó, creo que dejé de compartir. Sí se ve, profe. ¿Se ve? Ah, ya. Porque se me desapareció. No sé, mi computador creo que anda con problemas. Ya, entonces, este puede ir regular en concordancia con las bases administrativas, pero en general sí va regulado, ¿vale? Porque el contrato no puede contraponerse con lo que son las bases. Las bases administrativas, cualquiera sea, ¿ya? Las bases generales o bases especiales, que a partir de ahora indistintamente voy a llamar bases, ¿ya? Vamos a entender, dependiendo del contexto, si se trata de una base administrativa general o especial, ¿vale? Entonces, las bases son el rayo de cancha y en consecuencia los contratos no pueden ir en contra de eso. ¿De acuerdo? Si las bases dicen que, por ejemplo, un subcontrato, o sea, una obra no se puede subcontratar, que existen ya, aunque la ley permite, recordemos, y aquí les voy a ir tirando de algunos tips, digamos, algunas informaciones que son más recurrentes en el uso para poder armar las bases, poder estudiarlas, etcétera. Normalmente las obras públicas, y hablando un poquito del DS 75, ya que es llamémoslo el reglamento de contratos de obras públicas, podemos encontrar que hasta un 30% de la obra se puede subcontratar. ¿Qué es un subcontrato? Un subcontrato básicamente, a grandes rasgos, es eh, la, la, la contratación por parte del contratista de una o más partidas específicas o de uno o más procesos específicos, en donde el contratista normalmente no tiene la competencia. ¿De acuerdo? Es decir, una, mm, un- una plaza, por ejemplo, ya puede tener va a tener varios tipos de partidas, entre ellas temas ornamentales, va a tener césped, va a tener algunos pavimentos, etcétera. Y eventualmente la empresa se adjudique, tiene experiencia en, en plaza, digamos, desde el punto de vista de la instalación de mobiliario urbano, por ejemplo, ya, pero no tiene experiencia en lo que es en la pavimentación. Entonces, la partida o las partidas asociadas a la pavimentación, esta empresa puede subcontratar o hacer sus propios negociados, digamos, ellos como mandante, y para que se pueda ejecutar esta partida o este grupo de partidas asociadas a la no competencia del contratista principal, ¿de acuerdo? No obstante, la responsabilidad sigue siendo del contratista principal. Eso es ineludible, dado que normalmente las garantías van a aplicar o se van a acotar a responsabilizar al contratista principal. En consecuencia, si existe algún subcontrato, si bien ustedes como inspectores pueden solicitar la documentación que acredite o que verifique, digamos, la competencia del mismo subcontrato, y de hecho pueden pedir, y vamos a verlo más adelante, pueden pedir incluso que salga el subcontrato. eh, la, mm, la responsabilidad inicial o principal, o única, diría yo, que cautiona, en base a la garantía, que cautiona todo el proyecto es
por parte del contratista principal. Entonces, si sale algo mal por parte del subcontrato, el subcontrato no va a ser el responsable, sino que va a ser el responsable el contratista principal. Entonces, establecen responsabilidades, derechos y obligaciones. Bien, responsabilidades que se va a hacer, los derechos a que va a tener acceso, digamos, cada uno. Bien, y las obligaciones que básicamente podemos resumir todo contrato en un grupo de obligaciones o cláusulas que imponen, que obligan a cada una de las partes a respetar dichas cláusulas. Bien, entonces, si las bases dicen que no se puede subcontratar, en el contrato no podemos poner que se permite subcontratación. ¿De acuerdo? Debe venir en ese sentido en concordancia con las bases, ¿vale? Y Profe, dime, y en este caso, ¿qué pasa, por ejemplo, si la empresa contratista que toma el proyecto, por ejemplo, no es competente en alguna de las partidas? ¿O tendrían que, en vez de subcontrato, pasar como directamente por la casa, como se dice? es que pasa muchas veces, y de hecho en la mayoría de los contratos, las empresas contratistas no tienen por qué ser competentes en todo, ¿bien? Entonces es algo que es normal. Dentro de lo que son los criterios de evaluación, que aparecen también en las mismas bases, se le otorga puntaje por ciertos tipos de parámetros de antecedentes que presenta el contratista, en este caso, o el oferente, en este caso la experiencia, ¿vale? Y si dentro de la experiencia vamos a construir, por ejemplo, una obra, no sé, una multicancha, ¿vale? Que vamos a pedir experiencia en la parte deportiva, eso no obsta que también se puede pedir experiencia con un menor porcentaje de incidencia, claro, en edificación, por ejemplo, o experiencia en pavimentación, aunque no sea directamente relacionado con el, con la parte deportiva, ¿bien? Pero si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Si para construir una multicancha estamos pidiendo por base una experiencia justamente en multicancha o en sectores o en recintos deportivos. Y a eso le vamos a dar, no sé, el 50% de los metros cuadrados que presente como experiencia se van a contabilizar por la parte deportiva. Pero si presenta otro tipo de experiencia, ya sea pavimentación o edificación, por ejemplo, le vamos a otorgar, no sé, 25% de los metros cuadrados de pavimento, se los vamos a añadir a los metros cuadrados totales. Y 25% de la edificación, de la parte de edificación, se la vamos a añadir a los metros cuadrados. Entonces podemos subdividir y darle más importancia a cierto tipo de experiencia. Eso no nos quita que eventualmente alguien con solo de experiencia en pavimentación tenga tanta experiencia en pavimentación que los metros cuadrados que se le añadan sean tantos que supere, por ejemplo, a cualquier otro oferente que tenga solo experiencia en deporte, pero que esa experiencia sea poca. En consecuencia, vaya a aportar poco a sus metros cuadrados. No sé si me explico con eso. Entonces, se puede dar, y muchas veces será, que las empresas no van a estar, no van a ser competentes realmente en todo. Y por eso que la ley permite la subcontratación, porque sin subcontratación muy probablemente las obras no van a quedar buenas, ¿sí? O sea, tendremos obras, dentro de todo, bastante más malas de las que Claro, podemos tener. es difícil que un contratista sea especialista en todo. Es muy Muy medio difícil, muy complicado encontrar una difícil. empresa. Exacto, es muy difícil. Ahora, si son obras chicas, ahí sí, una construcción de una sede, por ejemplo, cosas de ese estilo, no hay problema. Ahí el contratista sí puede tener, digamos, todas las competencias, dado que es una obra pequeña. Sin embargo, en obras de gran envergadura donde se requieren varias especialidades, por supuesto que el contratista no siempre va a tener un staff de ingenieros eléctricos, ingenieros constructores, ingenieros civiles dentro de su planta, digamos, ¿ya? No es tan común ver eso, a menos que una empresa sea grande. Y tampoco será muy rentable. Así que por temas de económicos, presupuestarios, programáticos, lo normal es que una empresa no tenga las competencias en todo. Y por lo tanto, se permite, buenamente pienso yo, se permite la subcontratación. No obstante, se establecen ciertos límites, ¿ya? Estos límites para no caer en que el contratista pueda ganarse alguna licitación y subcontratar todo, ¿ya? Porque no es la idea. Si tú vas a postular algo, constrúyelo tú, ¿ya? No, no contrates toda la obra a otro personaje. Entonces, en concordancia con las bases administrativas y legales del proyecto. Una definición legal es que un contrato es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada, ¿sí? Básicamente son las obligaciones.
Se trata de un acto privado entre dos o más partes destinado a crear obligaciones y generar derechos. Un contrato es un acuerdo jurídico entre dos o más partes que genera derechos y obligaciones. ¿Ya? Básicamente, ¿por qué dice dos o más partes? Porque efectivamente se pueden generar contratos entre varias personas, ya sea naturales o jurídicas. Bien, un claro ejemplo son ustedes. Ustedes tienen un contrato, llamémoslo así, con la universidad o con el instituto. Bien, sin embargo, el instituto es uno y ustedes son varios. ¿Ya? Entonces, es un acuerdo jurídico entre dos o más partes. Normalmente, en lo que son los contratos de construcción, lo que se estila y por lógica, por supuesto, es que se tenga el contrato con una sola empresa. Ahora, esto no siempre es así tampoco, dado que un mandante puede tener en una misma obra varias empresas funcionando, ¿sí? Por lo tanto, va a tener varios contratos también andando. Esto se da con con las obras más grandes, por supuesto, y que tienen varias, no necesariamente más especialidades, pero sí tienen varios sectores que abordar, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser un- una planta, por ejemplo, procesadora de avena, que tiene molino, ya que tiene una estructura metálica, tiene un recinto, un pago de recepción, digamos, donde se reciben todo lo que son los cereales o la materia prima, tiene bodegas, tiene, bueno, en fin, tiene los silos, propiamente tal, ¿sí? Entonces, los silos, por ejemplo, y menos mal puse, o sea, que bueno que puse esta, mm, este ejemplo, los silos requieren normalmente de personal capacitado, ¿sí? Y en Chile no se estila andar construyendo silos, o sea, no todas las empresas estilan andar construyendo silos o tener la competencia realmente para construir silos. Entonces, una obra sí se puede contratar en parte para una persona, un grupo de partidas, digamos, para un contratista y otro grupo de partidas para otro contratista. Y eso no impone o no significa una subcontratación, sino que significa simplemente que el contrato está acotado a ciertos valores o a cierta cantidad de partidas asociadas, por supuesto, todas a un mismo presupuesto. ¿Sí? Eso también se puede lograr en función de la competencia, ¿ya? Y las capacidades y las certificaciones que pueda tener la empresa contratista. El contrato, vamos a ver tres contratos nosotros normalmente, ¿ya? Y que son los que más se usan en realidad y que es muy difícil que ustedes se encuentren con otro tipo de contrato. Al menos en el mundo público, es muy difícil que se encuentren con otro tipo de contrato. Y bien, el primero que vamos a ver es el contrato suma alzada. ¿Qué quiere decir esto? Voy a leer un poquito y después voy a explicar un poco a qué se está refiriendo. La oferta a precio fijo, ¿ya? En la que las cantidades de obra se entienden inamovibles. Y aquí hay algunos elementos que hay que considerar. Se entienden inamovibles, salvo aquellas partidas especificadas en los documentos de licitación cuya cubicación se establezca a serie de precios unitarios. Bien, hay que hacer una salvedad. Después vamos a ver qué quiere decir también esto de serie de precios unitarios y que hay un tipo de contrato que se llama serie de precios unitarios, pero ¿en qué se diferencia con a suma alzada? ¿Ya? ¿Y por qué se menciona acá? Y cuyo valor total corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de precios unitarios, si los hubiere, ¿vale? Esto hablando de a serie de precios unitarios, pero el contrato suma alzada, las cantidades de obras se entienden inamovibles. Esto es lo que es necesario que se entienda. ¿Por qué escribir lo demás? Porque es parte de lo que es la definición que entrega la ley, ¿ya? Solo por eso. La ley que entrega, donde podemos encontrar esta definición, es el DS 75, el Decreto Supremo 75, asociado a las compras públicas, cuyo valor total corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de precios unitarios, si los hubiera. El valor total del contrato podrá estar afecto a algún sistema de reajuste de acuerdo a lo estipulado en el artículo 108. Bien, este artículo 108 también está en este mismo decreto, ¿ya? Y básicamente habla de qué pasa cuando varían los precios en función del IPC, por ejemplo, ¿ya? Ese tipo de reajustes básicamente es el que aplica este artículo 108, ¿ya? No es mucho más que eso. Otro tipo de contratos que es diferente al de suma alzada se llama a serie de precios unitarios, que si bien se menciona acá como
una posible forma del contrato suma alzada, quiero que entiendan esta parte como solamente porque aparece por definición de ley, ¿ya? Si yo hubiese podido borrar todo esto, a ver, si hubiese podido borrar todo esto, desde aquí hacia abajo, lo borro, ¿ya? Hasta aquí. Todo esto, ustedes lo pueden, entre comillas, olvidar, ¿de acuerdo? Porque entender de que el contrato suma alzada son precios fijos, ¿vale? Inamovibles. Y que puede ser reajustado en función de lo que establezca el artículo 108, ¿vale? Pero insisto que esto es por, esto es por ley, nomás que escribí todo lo que aparece acá. Ahora vamos a ver el contrato a serie de precios unitarios. La oferta de precios unitarios fijos aplicados a cubicaciones, y esto lo vamos a ver un poquito en, en un Excel, provisionales de obras establecidas por el Ministerio y cuyo valor total corresponden a la suma de los productos de los referidos precios por dichas cubicaciones, ¿ya? Hasta ahí muy similar a lo que establece cualquier contrato, ya cualquier presupuesto, de hecho. Los precios unitarios se entenderán inamovibles. Fíjense que en el anterior dice, las cantidades de obras se mantienen inamovibles. Las cantidades, es decir, la cubicación, ¿vale? Que en realidad suma alzada tanto la cubicación como los precios. Pero aquí habla de cantidades y acá dice que los precios unitarios se entenderán inamovibles. Ahí tenemos la primera diferencia. Y las ubicaciones se ajustarán, es decir, son, entre comillas, flexibles, a las obras efectivamente realizadas, verificadas por la dirección. Acá, ¿a qué se refiere por la dirección? Se refiere a la dirección que esté comandante, dirección de arquitectura, dirección de aguas, etcétera, etcétera. Ya al ministerio o dirección o institución mandante que esté funcionando como unidad técnica de la obra, ¿bien? De acuerdo con los documentos de licitación. Estos precios, nuevamente, podrán ser afectos a algún sistema de reajuste conforme a lo estipulado en el artículo 108, que básicamente es lo mismo, ¿ya? Lo mismo del anterior. Y por último, vamos a hablar de un contrato que es por administración delegada, ya que aquí es la forma de contratar en virtud de la cual un contratista toma a su cargo la ejecución de una obra, reintegrándosele previa comprobación y desembolso en que incurrió en su realización, más el honorario pactado por sus servicios. ¿Qué quiere decir esto? Em, Puede ser un poco tal vez complicado procesar solamente esta, este párrafo que está acá, ¿ya? Pero por administración delegada, básicamente entendamos lo siguiente. Un contratista, a un mismo contratista se le encarga tanto el diseño como la ejecución, ¿vale? Tanto el diseño como la ejecución. Y al contratista se le reintegra, ¿ya? Previa comprobación, el desembolso en el que incurrió en su realización. Es decir, el contratista hace todo el tema primero, luego se verifica el cumplimiento de aquello y se le reembolsa en consecuencia todo lo que haya gastado para realizarlo, ¿vale? Entonces, pero entender que acá es diseño o todas las etapas, podríamos decir, de un proyecto, el diseño y la construcción. ¿Cuándo se usa esto? Cuando básicamente el mandante no tiene mucha idea de cómo hacer un proyecto, entonces le encarga a un contratista, a una consultora, que también puede funcionar como constructora, la realización total del proyecto. ¿Bien? Entonces, respecto al tipo de contrato, vamos a tener ciertos riesgos asociados al contratista y otros ciertos riesgos asociados al mandante. Bien. Estos triángulos que ustedes ven de manera, digamos, entre comillas, simétrica, pero invertida, representa un buen punto de partida para entender qué contrato es más riesgoso que otros. Si ustedes están actuando como contratista, el contrato que más les acomoda a ustedes o les acomodaría es el que tiene menor riesgo, por lo tanto, el de administración delegada. ¿Bien? El riesgo es proporcional, ¿de acuerdo? O sea, entre riesgo contratista y riesgo mandante es inversamente proporcional, pero el riesgo es proporcional en función del tipo de contrato. Si cambiamos ahora a un contrato a serie de precios unitarios,
ambos van a tener prácticamente el mismo riesgo. Si ustedes funcionan como contratistas, lo que más les conviene es administración delegada y lo que menos les conviene es a suma alzada, ¿ya? Porque en la suma alzada, recordemos, que indica que el precio es fijo. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí voy a abrir un Excel. Creo que dejé de compartir, pero comparto el tiro, muchachos. Excel. Entonces vamos a hacer una explicación breve y algún cálculo, un cálculo adicional o para poder entender un poquito los tipos de contrato. Debería esto estar compartiendo, sí. Tipos de contrato, vamos a tener suma alzada. El contrato de suma alzada entiende entonces los precios fijos, ¿sí? Por otro lado, el contrato a serie de precios unitarios, precios fijos, eh, precios fijos y aquí las cantidades. No, acá son los precios fijos. La serie de precios unitarios son los precios fijos y que se aplican básicamente a las cubicaciones y la suma alzada, las cantidades se entienden en este caso inamovibles, ¿sí? Entonces aquí voy a poner precios fijos, cantidades fijas, ¿ya? Precios fijos y cantidades fijas. En la definición que vimos, solamente aparece cantidades fijas, ¿vale? Pero que se asocia a, también por supuesto, precios fijos. Y vamos a ver por qué. La serie de precios unitario, los precios son fijos, pero las cantidades eh, flexibles, ¿vale? Y administración delegada, aquí básicamente tenemos los precios a convenir, cantidades a convenir, ¿ya? Porque lo voy a poner de esta manera porque básicamente aquí el contratista tiene bastante más flexibilidad y más poder de decisión o de influir, digamos, en la decisión del mandante para poder convenir precios y poder convenir cantidades, ¿ya? Porque un contratista puede hacer el proyecto, el diseño, ponerle precio y después ejecutarlo. Naturalmente va a existir ahí algún tipo de necesidad intrínseca, digamos, a todos nosotros de querer generar la mayor cantidad de utilidades posible, ¿vale? Por eso que dentro de todo el mayor riesgo para el contratista, o sea, para el mandante, es la administración delegada, ¿sí? Ahora, respecto a la suma alzada, yo voy a tener un par de partidas, voy a poner ítem, tengo ítem, voy a poner partida, unidad, cantidad, precio unitario, total, ¿ven? Entonces, voy a tener estos elementos, voy a tener la parte del ítem 1, el 2, el 3, ya, la partida puede ser cualquier cosa, ya voy a poner obra civil, terminaciones, instalaciones, ¿de acuerdo? En la unidad, supongamos que la obra civil la voy a tener en metros cuadrados, porque en realidad esto debería ser un global, que constituyen varias cosas, pero por supuesto cada desglose va a tener su propia unidad. Respecto a las cantidades, como es global, voy a poner uno, el precio unitario, acá voy a poner, la obra civil va a salir 50 millones, por ejemplo, las terminaciones van a salir 40 millones y las instalaciones van a salir 20 millones, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto va a ser esto por esto y voy a tener esto. Bien, la obra civil, Profe, dime, ¿Está proyectando ¿sabe algo, que profe? no estamos viendo la ¿no? pantalla? Ya, hace un par de minutitos atrás. Y acá me parece dejar de compartir, chicos. Me parece dejar de compartir. Ya, ahora dejé de compartir y voy a compartir de nuevo.
Ya, ¿qué es lo que había hecho entonces, muchachos? Tipo de contrato, suma alzada, hacer precios unitarios y administración delegada. La suma alzada, podemos considerar que tiene precios fijos y cantidades fijas, a pesar de que la definición solamente habla de cantidades fijas, pero vamos a ver por qué también los precios se mantienen fijos. Hacer precios unitarios, precios fijos, dice, pero las cantidades son flexibles. Esto sigue netamente por definición. Y la administración delegada puse precio a convenir y cantidades a convenir. Esto, por supuesto, que le va a convenir más al contratista, dado que él se va a encargar de ponerle los precios y convencer, digamos, al mandante de que estos precios son correctos. Ahora, el mandante, por supuesto, que puede tener su contraparte, su contraparte técnica para poder llegar a este tipo de negociaciones, ¿ya? Pero este suele ser el contrato que más le acomoda al contratista, ¿de acuerdo? Y el de suma alzada es el que más le acomoda al mandante. ¿Por qué? Porque uno ya se casa con precios, es decir, de aquí no se puede salir, ¿vale? A menos que existan, y vamos a ver un poco más adelante, lo que son los aumentos, disminuciones, obras extraordinarias u obras nuevas, ¿bien? Esos 4 conceptos los vamos a ver de forma separada. Entonces, estoy partiendo por lo que es suma alzada, ¿de acuerdo? Aquí, solo por cantidad, voy a poner metros cuadrados mejor para poner otra cantidad acá, ¿ya? Y en metros cuadrados de obra civil voy a poner, no sé, 500 metros cuadrados y aquí voy a poner 1.200.000 por cada metro cuadrado, ¿de acuerdo? Independiente de lo que sea, una obra genérica, pero el metro cuadrado de una obra de edificación perfectamente puede estar a este precio. Respecto a las terminaciones, acá igual voy a poner por metro cuadrado y las instalaciones igual las voy a poner por metro cuadrado, ¿ya? Aunque no necesariamente tengan esta unidad, muchachos, esto es solamente para explicar o para permitirme modificar las cantidades, ¿ya? Para poner cantidades que yo quiera. Entonces, terminaciones, voy a tener, la obra civil va a hacer pavimento igual, así que acá voy a ponerle menos. 300 metros cuadrados de terminaciones y las terminaciones las voy a tomar a, no sé, 300.000 pesos. Ya, aquí igual me estoy probablemente pasando un poquitito, pero 150 mejor, para ser un poquito más realista. Instalaciones, acá puedo perfectamente poner por metro cuadrado 100.000 pesos, ¿vale? Y aquí son las instalaciones, supongamos que son puras cañerías. Voy a poner metro lineal, y voy a poner, entonces por metro lineal voy a poner 5 lucas, ¿ya? Y acá voy a poner, no sé, ¿cuántos? 150 metros lineales. Ahora, estos montos, cantidades, todo ficticio, muchachos, insisto en eso, ¿ya? Entonces vamos a tener un precio, acá vamos a tener gastos generales, vamos a tener utilidades, vamos a tener un costo directo, gastos generales, utilidades, vamos a tener un neto, vamos a tener el IVA y vamos a tener el total, ¿de acuerdo? Esto, por supuesto que va a ser la suma de esto que está acá. Los gastos generales van a ser un porcentaje, aquí voy a poner a modo de ejemplo, 15% y 10%, ¿ya? A modo de ejemplo solamente. Luego vamos a ver vamos a analizar los gastos generales. Las utilidades no las podemos analizar realmente, porque es básicamente lo que el contratista va a querer ganar en el fondo, ¿ya? Sin embargo, los gastos generales sí requieren de un análisis y eso sí lo podemos validar, digamos, como inspección, ¿ya? Entonces esto va a ser igual al costo directo por el 15%. La utilidad va a ser igual al costo directo por el 10%. El neto va a ser la suma de estos tres. Esto va a ser el 19%. Se va a ser el neto por el 19%. Y esto va a ser la suma de estos dos. Entonces, el proyecto está saliendo 663 millones, ¿de acuerdo? Ahora, lo que acabo de hacer aquí es un presupuesto, ¿bien? Este presupuesto, por supuesto que con muchas otras partidas hacia abajo, va a ser lo mismo. Entonces, hay que entender una cosa que para comenzar a ver un presupuesto, y esto lo van a entender ustedes cuando estén eventualmente, o sea, lo vamos a entender acá, pero lo van a ver, digamos, en la práctica cuando estén analizando normalmente o revisando presupuestos que le lleguen de otras personas, o eventualmente cuando ustedes se metan a mercado público o a alguna licitación privada eventualmente,
en donde tengan que analizar ciertos elementos. Bien, vamos a tener un costo directo, que no es lo mismo que el neto. Bien. El costo directo va a ser netamente lo que es, tal vez la palabra netamente no es la mejor, pero el costo directo es la suma de todos los costos asociados directamente a las partidas. ¿Ya? Ni un peso más ni un peso menos. Directamente a las partidas. Esto ya aquí, por supuesto, que cada una tiene el precio unitario, por supuesto que tiene su análisis de precio unitario para poder llegar acá, etcétera. Y eso es algo también de lo que como inspectores vamos a tener que saber revisar. Encontramos estos totales, ¿ya? Estos subtotales, la suma, costo directo, los gastos generales, que es un monto fijo, ¿ya? Esto es necesario que se entienda. Es un monto fijo, que si bien está representado como porcentaje, nos vamos a dar cuenta cuando estemos viendo esto que este es un monto fijo que nos va a servir solamente para funcionar mientras se esté ejecutando la obra, ¿vale? No es que todas las obras tengan un 15%, una obra pequeña puede tener perfectamente un 40, un 50% de gastos generales dependiendo de la oficina técnica de la empresa, ¿ya? Y ahí este valor es uno de los valores que hace que sea competitivo desde el punto de vista del mercado. Las utilidades, esto sí puede ser un monto fijo o eventualmente puede ser un porcentaje, eso lo decide realmente el contratista. El monto neto es la sumatoria del costo directo más los gastos generales y utilidades. Existe, y esto lo vamos a ver y lo voy a dejar anotado por aquí por si lo quieren empezar a investigar antes de que lo veamos, pero existe el prorrateo, ¿de acuerdo? Que es algo que vamos a ocupar cuando estemos viendo otro tipo de presupuesto, ¿de acuerdo? Este es un presupuesto que eventualmente puede presentar un contratista cualquiera, ¿vale? Nosotros vamos a ver otro presupuesto que vamos a tener que analizar, que se llama presupuesto compensado, y aquí vamos a tener que entrar a trabajar un poquito con este concepto de acá, que es el prorrateo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el prorrateo? A grandes rasgos, es básicamente meter lo que es el gasto general y utilidades dentro de cada una de las partidas del presupuesto, ¿sí? Y, a modo de ejemplo, esto más esto son 111 millones, ¿sí? Estos 111 millones significan, voy a hacerlo aquí abajito, después lo voy a borrar, sí, esto es meramente para explicar esto. Estos 111 millones significan un 0,25% del costo directo. Entonces, este 0,25, que es un 25%, ¿sí? Este 25% se lo voy a ir agregando a cada una de estas partidas. Es decir, vamos a tener un total prorrateo que va a ser igual a este por el 25%. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, cuando lleguemos al costo directo, eh, cuando lleguemos al costo, entre comillas, directo, esto de acá, 25% es eso más, eso, ahí sí. ¿Ya? Ahí sí. Es la suma de esto más su 25%, ¿ya? O el porcentaje que le corresponde a los gastos generales y utilidades. Entonces, si se dan cuenta, acá llegamos al tiro a lo que es el costo neto. El neto está acá, lo pinté de amarillo, y si se fijan acá llegamos al tiro al neto, ¿sí? Sin pasar por este proceso de aquí de hacer estos cálculos de manera independiente. Entonces, un presupuesto prorrateado no va a tener costo directo, sino que derechamente va a tener al tiro el costo neto, ¿de acuerdo? Eso es una de las formas de trabajar con el presupuesto, o sea, con este factor de prorrateo, digamos. Y eso es prorratear, es meter gastos generales y utilidades dentro de cada una de las partidas proporcionalmente a los costos directos. Ahora, voy a borrar esto para no llamar a confusión netamente, pero cuando vean el video ya pueden tener una idea de cómo funciona este tema. Ahora, tenemos esto como presupuesto. Supongamos que este es un presupuesto que va a estar sujeto a un contrato suma alzada. Si este contrato suma alzada, llegamos a 663.053.125 pesos, este monto en suma alzada es totalmente inamovible. Este monto es inamovible, el que voy a pintar de amarillo, ¿vale? Como este monto es inamovible, si yo modifico tanto cantidad como precio,
aunque sea en un metro cuadrado aquí o en un peso acá, este total de acá se va a modificar. Y como este precio es inamovible, impone necesariamente que no puedo ni variar la cantidad ni el precio unitario, ¿vale? Por eso puse que acá son los precios fijos y las cantidades fijas, a pesar de que por definición solamente nos dice que las cantidades son fijas. ¿Bien? ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, profe. Ya. Sí, Eso a grandes rasgos con lo que es la suma alzada. Vamos a ver presupuestos más adelante para poder desarrollar más estas ideas, muchachos. ¿Ya? Así que cuando estemos viendo, por supuesto, modificaciones de obra. En las modificaciones de obra, vamos a notar que incluso en las modificaciones este precio se mantiene constante, ¿sí? Sin embargo, cuando postulamos una modificación, sí podemos eventualmente variar algunos precios de acá o algunas cantidades, siempre y cuando esa variación no signifique una modificación o variación del monto total, ¿ya? Pero hay ciertos escenarios en donde se puede, pero si estamos trabajando con un presupuesto que está bajo un contrato de suma alzada, esos escenarios normalmente no se dan a menos que se produzcan modificaciones de obra. Y en consecuencia, este total es inamovible. ¿Qué pasa con la serie de precios unitarios? ¿Qué pasa con la serie de precios unitarios? Precios fijos, cantidades flexibles. Es decir, en este caso, la dirección, ya vemos dirección a mandante, Estado, ¿ya? El Estado va a poner estos precios de acá. ¿Bien? Esto lo voy a poner con otro color, con este color de aquí. Y el Estado va a, va a determinar estos precios de acá. ¿De acuerdo? El Estado. Y lo que uno puede variar básicamente son las cantidades. ¿Por qué? Porque un contrato de serie de precios unitarios se utiliza normalmente, en otro escenario igual, pero es normal verlo cuando hay catástrofes, por ejemplo, y es necesario hacer cosas rápidas. Para el terremoto del 2010, por ejemplo, se vio más este tema de los contratos de serie de precios unitarios, dado que no había mucho tiempo para empezar a hacer proyectos para poder reconstruir o para poder quitar escombros, ¿ya? Y todo eso, como es del Estado, el Estado debe licitarlos y en consecuencia debe generar un proyecto para eso. Y el proyecto no puede demorarse mucho, ¿vale? Hacer un proyecto muchas veces requiere tiempo. Entonces, para poder acelerar todos estos procesos, el Estado ya tiene estos precios determinados, ¿ya? Por ejemplo, mover un metro cúbico de escombro ya lo tiene determinado, ¿vale? Lo que no sabe el Estado es cuánta cantidad va a tener que mover. Entonces, mantiene los precios fijos, porque ya sabe cuánto cuesta, y las cantidades van a ir variando en función de lo que realmente se vaya haciendo. Es decir, si en un presupuesto que va a estar bajo el contrato de serie de precios unitarios, el contratista dice, yo voy a postular para demoler 500 metros cúbicos de escombros, por ejemplo. ¿Ya? 500 metros cúbicos de escombros. Pero en realidad, a este precio, digamos, ¿ya? Este precio, por supuesto que es exorbitante, voy a ponerle algo más pequeño, o sea, 20.000 pesos. Yo voy a remover 500 metros cúbicos a 20.000 pesos que, insisto, este precio lo entrega el Estado y por lo tanto me van a salir 10 millones de pesos, ¿vale? Esta partida. Sin embargo, me doy cuenta que en terreno, y yo ya firmé contrato, ya todo, ya llegué a un precio que son los 82 millones acá, suponiendo que los demás precios también, ya. Ya llegué a estos 82. Sin embargo, me di cuenta que en terreno no eran 500, terminé sacando 1.000, ¿ya? Entonces, esta cantidad es lo que realmente se ejecuta, ¿de acuerdo? El precio sigue siendo el mismo, pero la cantidad se va a variar si es que estamos trabajando con un contrato de serie de precio unitario en función de la necesidad o el contexto que esté pasando en el que esté la obra, digamos, en el que esté el proyecto, ¿vale? Entonces ahí, si se dan cuenta, se modificó de 82, pasó a 97 millones, ¿ya? Y esto es lo que se le va a pagar al contratista, 97 millones, ¿de acuerdo? Entonces las cantidades sí pueden variar en este tipo de contrato. Ahora, por otro lado, si yo postulé por 500, 82 millones y tanto, y en realidad hice 200, me van a pagar los 200 solamente, porque es lo que efectivamente hago, ¿bien? Entonces, si tengo un contrato por 82, pero en realidad solamente necesité 200 metros cúbicos,
me van a pagar 74 millones, ¿no? O estos 4 millones por esta partida, ¿vale? Entonces, esa es la flexibilidad a la cual permite este tipo de contrato. Y por eso que aquí el riesgo es compartido, ¿vale? El contratista se asegura con los precios, pero no se asegura con las cantidades. En cambio, o sea, al revés, el mandante, el Estado se asegura con los precios, pero no se asegura realmente con las cantidades. Sin embargo, aquí el contratista sí puede ir, tiene la confianza o la tranquilidad de que le van a pagar lo que ejecute y no tiene que preocuparse de que eventualmente haya quedado un poco bajo en las cantidades, ¿sí? Pero no puede modificar los precios, ¿de acuerdo? Eso respecto a de los contratos de serie de precio unitario. Finalmente, para administración delegada, aquí básicamente los precios y las cantidades van a ser a convenir, ¿ya? Naturalmente, por ambas partes va a existir una parte técnica que van a ser contrapartes y que van a tener que llegar al acuerdo o negociar todo el tema. Bien, pero básicamente la administración delegada se ve bastante menos, diría yo, que estos otros dos contratos anteriores. Y de estos dos contratos, el que más se ve, 90% de las veces, diría yo, es el de suma alzada. Y por eso uno tiene que ir pensando ya en que tiene que ser como contratista, un buen estudio para no quedar bajo con los costos, ¿ya? Y justamente este contrato suma alzada hace que los precios o los presupuestos ofertados suelan ser más competitivos que en estos otros dos contratos. Primero, porque aquí es básicamente un monopolio del proyecto, ¿ya? Segundo, porque aquí los precios o sea, las cantidades son más flexibles, entonces hay una tranquilidad y puede que esa tranquilidad haga que el contratista se relaje. Y el de suma alzada, el contratista está frito, digamos, desde el punto de vista presupuestario. El precio que pone es precio por el cual va a contratar. Si una sede, por ejemplo, sale 100 millones de pesos y uno postula por 100 millones de pesos y se gana el tema, pero resulta que en terreno yo dije, me voy a demorar 3 meses en hacer esta sede, pero en realidad me estoy demorando 4 meses y los materiales subieron de precio justo cuando yo estaba construyendo. Y ya no sale 100 millones de pesos, sino que va a salir 120 millones. Si el contrato se suma alzada, esos 20 millones adicionales los perdí. Voy a tener que ponerlos y estoy obligado a ejecutarlo. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa al revés. Si una sede yo la postulo por 100 millones, me la gano por 100 millones, pero resulta que me sale realmente hacer la 50 por 50 millones porque tenía mis negocios, tenía amigos que me arrendaban máquinas a mitad de precio, etcétera, lo que sea, y la hice por 50 millones. Entonces, esos 50 millones, el Estado está obligado a pagármelos. ¿Bien? Porque en un contrato a suma alzada, a diferencia de lo que se estila a serie de precios unitarios, se paga por porcentaje de avance, ¿vale? Acá se paga por cantidades efectivamente ejecutadas. Cantidades efectivamente ejecutadas. Acá por porcentaje de avance. Es decir, si yo tengo la obra en un 100%, da lo mismo cuánta cantidad o cuánto volumen de obra hice. Tengo el 100% y en consecuencia, en este contrato, suma alzada, el Estado o mi mandante, que puede ser un privado también, me debe pagar, está obligado a pagarme la totalidad. ¿Bien? Y eso, muchachos, respecto a esto. ¿Alguna duda con lo que hemos hablado de este tipo de contratos? No, profe. Ok. Ahora, ¿por qué es importante entender los tipos de contratos? Porque, por supuesto, como inspectores técnicos les va a tocar revisar muchísimos contratos. Y en función del tipo de contrato que sea, van a tener ciertas consideraciones adicionales. Entonces voy a guardar esto en escritorio. Ok. Entonces vuelvo a compartir el... este de acá. Asuma SA, entonces, serie presión unitario y por administración delegada. Eh, los riesgos ya los hablamos en función de cómo funciona cada tipo de contrato, ¿ya? Entonces, el mayor riesgo para el contratista y en consecuencia el menor riesgo para el mandante está en el contrato suma alzada y por eso que en el sector público es lo que más nos vamos a encontrar, porque representa el menor riesgo para el mandante. El marco legal en la construcción en Chile. Vamos a tener básicamente la Constitución, ya, de 1980, que las personas van a ser libres, el Estado debe proveer del bien común, y aquí comienza un poquito
a ver el tema de los bienes comunes y del tema sistema de viviendas, digamos, asociados a, a poder ayudar a la población en ese sentido. Y también, por otro lado, en la libertad de ejercicio de actividades económicas. ¿Bien? Entonces, en esta libertad también y en este necesario, o sea, en esta necesidad de proveer para el bien común, nacen este tipo de marcos legales, ¿ya? La ley general, estamos hablando de la ley general de banco, ley general de educación, etcétera, etcétera, y entre ellas la ley general del urbanismo y construcciones, que no es lo mismo que la ordenanza, ¿de acuerdo? La ley y la ordenanza son cosas diferentes. Entonces, y dentro de las leyes nacen las ordenanzas generales y locales, ¿ya? Y dentro de las ordenanzas generales encontramos la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que nace a partir o va de la mano, digamos, con la Ley General de Urbanismo y Construcción. Podemos entender, y esto es como una analogía simplemente, ¿ya? No quiere decir que sea así, pero para entenderlo un poquitito, la Ley General de Urbanismo y Construcción vendría a ser como las bases administrativas generales y la ordenanza como las bases administrativas especiales para el sector construcción. Por un lado tenemos también las NCH, que son la normativa, la norma chilena, los manuales, los permisos, los contratos, etcétera, etcétera. Ya aquí podremos agregar reglamentos, ya porque lo que estamos hablando se basa básicamente, gran parte, digamos, en lo que es el DS-75. ¿Ven? Y por supuesto, en el DS-75 también aparecen lo que es los tipos de contratos, ¿vale? Aparecen los tipos de contratos. Y las definiciones que acabamos de ver acá las pueden encontrar ahí mismo. Que de hecho también les voy a compartir esa ley. Entonces, ¿por qué se ve así? Bueno, se entiende en todo caso. Actividades de la ITO, ¿vale? Aquí vamos a ver más o menos una serie de, entre comillas, podemos decir paso a paso, ya, entre comillas, y después de esta día pues vamos a ir al break. Esto lo voy a arreglar un poquitito nomás, chicos. No sé si dejé de compartir, pero voy a recompartir igual. Ya, entonces paso a compartir. Compartir. Ahí sí. Que desconozco ahí porque se habían como corrido los textos. Ya, ¿cuáles son las actividades entonces básicamente que va a tener la inspección técnica de obras? Ya aquí tenemos un resumen de cinco pasos que son más, ¿ya? Son más en función del proyecto o de las características administrativas que tenga el proyecto. Actividades entonces la inspección es primero estudiar, ¿vale? Siempre nosotros vamos a estar afectos a estudio constante, eh, desde el punto de estudiar la propia licitación, el propio proyecto, como también de estudiar la parte técnica, digamos, de la ejecución de los distintos procesos que se van a dar dentro de una obra. Vamos a tener que revisar igualmente. La revisión es, digamos, la tarea principal, uno de los pilares, digamos. Las 5 cosas que tenemos acá podríamos decir que son como los pilares de la inspección, ¿ya? Desde estudiar hasta la revisión de los estados de pago. Revisar, tenemos que revisarlo todo, porque sin revisión, sin verificación, sin medición, sin control, no vamos a poder recibir partidas. Y si no podemos recibir partidas, no somos competentes recibiendo una partida, no vamos a poder nunca asegurar que la calidad de esa partida sea la adecuada. ¿Bien? Tenemos que verificar la revisión y la verificación. La revisión es básicamente entender que existen las herramientas, existen los antecedentes, revisarlos y luego verificarlos en terreno. ¿De acuerdo? Por eso que lo puse en puntos aparte. Comunicar, por supuesto que parte de la competencia o de las habilidades que debe tener un inspector es saber comunicar las instrucciones, saber comunicar bueno, todo tipo de comunicaciones dentro de la obra, ya sea instrucciones, o ya sea multas, ya sea negociaciones, eventualmente como inspectores técnicos también vamos a tener vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener que negociar con alguna de las partes, ¿ya? ¿A qué me refiero con alguna de las partes? Tanto contratista, ya si estamos metidos en la parte de diseño y la parte de licitación como tal, cuando estamos hablando normalmente de una obra privada, ya ahí existe mayormente la negociación.
En la parte pública no existe mucho la negociación porque los presupuestos están dictados ya, están zanjados, digamos, ¿ya? Y el contratista debe ver si alcanza o no. Si llega, postula, si no llega, no postula y es más sencillo, más simple en ese sentido. Y, pero la negociación se puede dar muchas veces con las partes interesadas, ¿ya? El concepto de partes interesadas es un concepto que aparece en la normativa en la ISO 9001, digamos, ¿ya? Del 2015 en este caso, que es la que está vigente, y que nosotros vamos a hablar un poquito de ella también. Que las partes interesadas son todos aquellos que van a tener algún tipo de afectación por la construcción o por la ejecución de una obra cualquiera. ¿Bien? Las partes interesadas en un proyecto de carreteras, por ejemplo, van a ser, por supuesto, el parque industrial, van a ser el comercio o las industrias que pueden estar, como bien digo, en la carretera. Si tenemos una calle que se va a ejecutar dentro de una ciudad, una comuna, las partes interesadas van a ser los mismos usuarios, por ejemplo, que van a tener que recorrer día a día ahí y van a tener que toparse con la obra, ¿ya? Y van a tener, por supuesto, problemas, van a haber quejas, etcétera, etcétera. Entonces, la inspección técnica tiene que ser capaz también de comunicarse con esas personas, con las partes interesadas y con los proveedores eventualmente cuando se requiera hacer alguna cotización por alguna modificación de obra y, y llegar a resultados, ya, resolver a partir de la comunicación. Y por otro lado, los estados de pago. Los estados de pago, eso es algo que siempre, 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 eso es ineludible, no hay manera que no vean estados de pago. Así que, y por supuesto lo vamos a ver también aquí, cómo revisarlo y qué cosas contiene, cómo funcionan los estados de pago o estados de avance que pueden llamarlos también, ¿ya? Entonces encontramos acá otros 4 elementos con los que nos podemos apoyar acá, ¿vale? Vamos a hacer comprobaciones, vamos a solicitar y emitir informes, vamos a apoyar y a orientar y finalmente vamos a resolver, ¿ya? Esas 4 cosas de abajo podrían llamarse una consecuencia de los 5 puntos de arriba, ¿bien? Que esos 5 puntos de arriba, como les dije hace un momento atrás, son bastante más en ocasiones, pero va a depender del tipo de obra que estemos visualizando, ¿ya? ¿A qué me refiero con bastante más? Temas de control, de seguimiento, de solicitud, por ejemplo, de ensayos, ¿ya? Que si bien no se pueden extraer de estos 5, o necesariamente directamente de estos cinco puntos, sí es algo que también vamos a tener que saber hacer. ¿Bien? Chicos, vamos a pasar al primer break. Son las 21:41. Nos vemos a las 21:56. Sí, 21:56. Vale, profe.
Muchachos, comenzamos en un minutito. Ok, chicos. Hemos hablado entonces de las actividades, básicamente, que puede realizar, que debe realizar una inspección técnica de obras. Entre ellas, estudiar, revisar, verificar, comunicar y el tema del estado de pago, que es inherente e ineludible a cualquier inspección. Y podemos hacer un círculo, digamos, de procesos en donde tenemos que comprobar, tenemos que apoyar, orientar, solicitar y emitir informes para poder posteriormente emitir una resolución. ¿Vale? Y por resolución me estoy refiriendo a resolver temas, ya no que tengamos que hacer decretos o hacer resoluciones exentas y ese tipo de cosas, ¿ya? Aunque también debemos saber hacerlas, pero no es necesariamente parte de la inspección hacer ese tipo de documentos. Decretos sí, normalmente. Resoluciones exentas, prácticamente no. Memorándums, oficios, ese tipo de cosas sí. Vamos a hacer un ejercicio práctico asociado a una partida para que nos podamos meter un poquitito más en contexto, asociado a lo que vimos hace un momento atrás, de las etapas o las cosas que podemos hacer nosotros como inspectores, ¿ya? Ejercicio práctico. Vamos a generar un árbol básico de actividades para controlar la siguiente partida. Es la aplicación de pintura intumescente en un galpón de 15 metros de altura en la zona central del país. ¿Ya? ¿Qué consideraciones podemos encontrar acá? Y aquí voy a necesitar que puedan darme ideas, muchachos, ¿ya? Porque aquí vamos a meternos un poquitito a saber cómo armar o qué criterios vamos a necesitar para poder armar la inspección de una partida. Bien. Ahora, esto es algo básico, ya estamos recién metiéndonos en este tema y por lo tanto no les voy por supuesto, exigir más allá de algo tan detallado, siempre y cuando logremos de alguna manera llegar al objetivo que es poder controlar e inspeccionar esta partida. Bien. Entonces, ese es el escenario. Aplicación de la pintura intumescente en un galpón de 15 metros de altura en la zona central del país. ¿Qué es lo primero que les llama la atención, chicos? O que deberíamos tener como información. ¿Ya? Recordemos que estudiar, revisar, verificar, comunicar. ¿Qué es lo primero que, que podemos ver ahí que nos va a llamar la atención? La zona, profe, Ya, ¿por qué la zona te llama la atención? por los distintos climas que hay en las distintas zonas del país. Claro, y ya. ¿Y por qué dijiste clima y no otra cosa? No sé, por las temperaturas, tiene que ver todo con eso mismo, me imagino. Ya, pero ¿con qué tiene que ver? Tratemos de, Ah, de ir. la pintura se puede usar bajo cierta temperatura o bajo Ya, ciertas correcto. condiciones climáticas. Correcto. Entonces ahí tenemos un punto de partida. La zona central del país implica temperaturas y humedades relativas diferentes a otra zona y por lo tanto tenemos que investigar o estudiar, revisar cuáles son dichas condiciones a las cuales van a estar expuestas la pintura y en consecuencia eh, 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 hacer que, digamos, la pintura se ejecute en condiciones establecidas. ¿Qué otra cosa les llama la atención? Como para poder El tipo de pintura, sa- el tipo de pintura, ¿ya? Esa pintura intumescente. ¿Qué es una pintura intumescente? ¿Para qué se usa? yo tengo entendido que es como media ignífuga, profe. En un galpón, por ejemplo, cuando se trabaja con estructura metálica, pintan con eso igual. Correcto, Con correcto, el fuego, sí. correcto. La pintura intumescente efectivamente es una pintura ignífuga, que es una de las soluciones que se utiliza normalmente cuando estamos hablando de estructuras más o menos grandes, ¿ya? Eso no quita que no se pueda usar en otro tipo de estructuras, pero un galpón sí, normalmente va a meritar una pintura intumescente. Además de la pintura intumescente, ¿qué otra cosa?
El tema de la altura igual que eso, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué la altura podría ser relevante? Que se para el tema de inspección puede ser como por temas de seguridad, si cuentan con los equipos necesarios, por ejemplo. Exacto, exacto. Entonces ya tenemos identificadas las cosas que vamos a requerir, básicamente, digamos, lo que vamos a ir requiriendo para poder inspeccionar este tipo de partida. Primero hablamos de las temperaturas y el clima en general, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que hacer, pongo generar un árbol, ¿ya? Pero la idea, y aquí voy a compartir mi pantalla en lugar de solamente una parte. Si tenemos la pintura intumescente, para poder llegar a la calidad que buscamos de esta pintura intumescente, vemos nosotros que vamos a tener que fijarnos en la zona o clima, ¿ya? Vamos a tener que fijarnos en qué, para esta en concreto, en qué es una pintura, tipo de pintura, y por otro lado habíamos hablado de qué es la altura. Ahora, ¿qué importancia tiene cada uno de estos? La zona o el clima. Vamos a hablar de, habíamos visto temperatura y otra cosa, humedad relativa, ¿ya? Ahora, ¿por qué hablo de humedad relativa? ¿Podría haber hablado solamente de humedad? ¿O necesariamente tengo que hablar de humedad relativa? ¿Qué piensan ustedes? Profe, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Cuando hablamos de humedad a secas, normalmente estamos hablando de una cantidad de humedad específica, ¿vale? Cuando hablamos de humedad relativa, estamos hablando de una humedad, valga la redundancia, relativa o en función de algo que la pueda contener. Es decir, en este caso, el aire. El aire contiene humedad y por lo tanto, en función de la capacidad que tenga ese aire de contener esa humedad, vamos a encontrar una humedad relativa a dicha molécula de aire, ¿vale? Para explicarme un poquito más de eso, no me voy a detener tanto de eso, pero vamos a encontrar que la temperatura, o sea, la humedad, podemos hablar de humedad neta o humedad específica. Voy a poner humedad neta. O en gramos, gramos por, sí, gramos por litro puede ser, ¿ya? Y una humedad relativa que va a estar dada en porcentaje. ¿Sí? Entonces, para saber cuál nos interesa, nosotros por supuesto tenemos que estudiar, averiguar un poquitito cuál es la implicancia de ambas y por qué es necesario hablar de estos dos conceptos, ¿sí? Empezamos hablando de pintura intumescente, metimos zona, el clima, digamos, y terminamos hablando de temperatura y humedad. La temperatura, ¿por qué antes de pasar a la humedad relativa, por qué, para cerrar el tema de la pintura, por qué creen que la temperatura es relevante en este caso? O sea, ¿qué pasa con una temperatura si es muy alta o si la temperatura es muy baja, por ejemplo? ¿O qué pasa si la temperatura está en una zona intermedia? ¿Y qué es una zona intermedia? ¿Qué es una temperatura alta para la pintura y qué es una temperatura baja para la pintura? Entonces ahí empezamos a generarnos preguntas que tenemos que ir resolviendo en función de esto que vayamos analizando, ¿ya? Y para todas las partidas puede aplicar algo similar a esto. Es decir, encontrar la partida que tenemos que analizar y empezar a ver los insumos que vamos a ir requiriendo para lograr llegar a una calidad de partida que sea adecuada, ¿ya? Y esa calidad va a estar de la mano con, por supuesto, los primeros pasos, los primeros procesos o los procesos más al detalle, digamos. En este caso pueden ser la temperatura o la humedad relativa, eh, etcétera. Bien, entonces, ¿cómo sé yo qué temperatura es adecuada? ¿Dónde podría encontrar esa información? En En la ficha ficha técnica. Ya, la correcto. ficha técnica. Muy bien, muy bien. Sí, Y porque ya, la piden ficha, trabajarla, perdón, sí, profe. dime Piden nomás. trabajarla a cierta temperatura, le digo yo, para que pueda entregar eh, un rendimiento, un buen rendimiento, o lo que se espera de la pintura en realidad. Ya, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué piensan ustedes que la ficha técnica entrega ciertos parámetros de temperatura? ¿Y por qué no entregará? O sea, lo vamos a ver en la ficha técnica, por supuesto.
Pero, ¿por qué son esos? O sea, ¿a qué se puede ver? Puede ser un dibujito acá, que puede servir de ayuda. Tenemos el perfil. Quizás puede ser la calidad de la adherencia, profe, ¿o no? Ya, sí, puede ser, puede ser. Respecto a la adherencia, voy a hacer un paréntesis. Voy a explicar esto primero. El Tenemos, tipo de acero, ya, ¿a qué te refieres con tipo de acero? ¿A la calidad del acero? ¿A la resistencia, tal vez? O sea, si hilamos fino, podríamos meter resistencia, ¿ya? Y aquí ya podríamos explayarnos, pero un montón hacia arriba, para hablar respecto a eso. Pero se los voy a comentar someramente, digamos. El acero, puede ser un gráfico aquí, va a tener una resistencia. Si tenemos, por ejemplo, un acero que tiene, no sé si manejan más o menos estos conceptos, kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a lo que vamos a llamar fluencia. ¿Qué es la fluencia? Es cuando, si tenemos una barra de acero, ¿ya? Llamémoslo así, una barra, o puede ser un perfil cualquiera, ¿ya? Y lo estiramos, le aplicamos una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo, esto se va a terminar estirando, ¿cierto? Pero la sección, en alguna medida, se va a ir perdiendo. Y eso vamos a llamar fluencia, cuando se empieza a estirar y no se puede devolver a su posición o a su tamaño original, ¿vale? Y esto se estira tanto que al final termina quebrándose o rompiéndose, chuta. ¿Bien? Entonces, la resistencia del acero vamos a llamar a cuando empieza recién a deformarse en estos sectores de aquí. Y vamos a darle este número de acá, ¿vale? O más que número, voy a trabajar con porcentaje para que se entienda mejor. Este número, vamos a decir que tiene 100% su resistencia, ¿sí? Resistencia a la tracción voy a poner, solamente esto meramente informativo, ya que voy a poner la fuerza que se aplica. Entonces, o temperatura, para que veamos el tema de la temperatura. Entre mayor sea la temperatura, la resistencia del acero va a ir disminuyendo, ¿de acuerdo? Es decir, si tenemos, por ejemplo, 350 grados Celsius, el acero, lo dibujé un poco mal acá, va a tener más o menos el 60% de su resistencia. ¿De acuerdo? Si tenemos, no sé, 500 grados Celsius, vamos a tener que el acero puede llegar eventualmente, no sé, a un 30 o 35% de su resistencia. ¿De acuerdo? Entonces la temperatura sí afecta al perfil metálico. Por lo tanto, si tenemos un acero de mayor calidad, este 100% va a estar más arriba que si tenemos un acero de menor calidad, en donde este mismo 100% va a estar más abajo y en consecuencia, en la medida que aumenta la temperatura, va a tener un acero de menor calidad, va a terminar teniendo una menor resistencia a futuro y por lo tanto menor tiempo de resistencia al fuego, digamos, ¿vale? Va a ceder antes en el fondo. Entonces, en ese caso, sí podemos, un poquito yéndonos a lo fino, digamos, que la temperatura sí nos va a determinar eh, la, o sea, la calidad del acero sí nos va a terminar determinando qué pintura vamos a aplicar, ¿ya? O qué espesor, ¿vale? Ahora, la pintura intumescente, nosotros sabemos que toda pintura tiene una capita. Si aplicamos una mano, vamos a tener eso. Si aplicamos dos manos, vamos a tener un poquito más gruesa la pintura, ¿sí? Si aplicamos tres manos y así, etcétera, etcétera. Vamos a tener cada vez más grosor de pintura. Puede poner espesor de E, ¿ya? Entonces, si la temperatura es demasiada, hay algunas personas que utilizan algunos dragones, digamos que son una especie de cañoncitos que tiran fuego, digamos, que tiran aire caliente, muy caliente, y suelen para poder secar estos temas de acá, ¿ya? Eso traten ustedes de no hacerlo. Porque, porque van a secar muy rápido la primera capa, ¿sí? Entonces lo que está por dentro no se va a terminar de secar bien, y en consecuencia se les puede englobar igual, ¿vale?
Entonces, ¿qué rescatamos de aquí? Que la temperatura puede influir directamente en el tiempo de secado, la temperatura ambiente, digamos, puede influir directamente en el tiempo de secado de la primera capita. ¿Ya? Entonces, hay una temperatura máxima a la cual la pintura intumescente, en este caso, se puede aplicar. Y por otro lado, va a existir una temperatura mínima a la cual se puede aplicar. ¿Por qué mínima? Porque una temperatura en donde siempre se va a producir condensación es cuando una combinación de temperatura y humedad relativa, y aquí voy a meter el concepto de humedad relativa, está al 100%, es decir, tenemos una humedad relativa del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a explicar de manera con un dibujito aquí, espero que se entienda bien. Imaginémonos la molécula de aire que tiene este tamaño, como si fuese un globo. Y a ese globo le echamos agua hasta la mitad. ¿Sí? Le echamos agua hasta la mitad. Aquí sería sencillo decir, ¿cuánta humedad relativa tenemos aquí? ¿Qué porcentaje de humedad relativa? Si alguno me puede responder. ¿Un 50 o no? Exacto, exacto, 50% de humedad relativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de la capacidad que tiene la molécula de aire, que sería 100%, está hasta la mitad llenita de agua. Por lo tanto, 50% humedad relativa. Eso es sencillo de entender, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la temperatura? Aumentamos la temperatura, entonces lo voy a hacer mejor aquí abajito. Si aumentamos la temperatura, entonces vamos a tener que la capacidad de la molécula de aire se va a agrandar. La capacidad de contener humedad. Sin embargo, la cantidad de humedad se va a mantener la misma porque al globo le aumentamos la capacidad, lo inflamos más, pero la cantidad de agua que queda dentro es la misma. ¿Cierto? Entonces ahí, ¿qué pasa con la humedad relativa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces aquí la humedad relativa puede que sea de un 20%. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la principal diferencia, la que les comentaba antes, entre hablar de humedad y entre hablar de humedad relativa. La humedad sigue siendo la misma. Aquí podemos tener, no sé, 3 gramos de agua, y aquí también vamos a tener los mismos 3 gramos de agua, 0,3 para que sea más real. ¿Sí? Sin embargo, respecto del total, estos mismos 0,3 gramos de agua, acá, a una temperatura X, voy a poner temperatura 1, implica un 50% de humedad relativa. Sin embargo, estos mismos 3 gramos a una temperatura 2, que es mayor a la temperatura 1, va a significar un menor porcentaje de humedad relativa. La humedad es la misma, pero el porcentaje de humedad relativa es menor. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, entonces por eso, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿La humedad relativa o la humedad, digamos, neta o seca? A secas. Lo que nos interesa, la relativa. ¿Por qué? Porque en función de eso es donde nosotros vamos a saber si esta cuestión se llena o no. Entonces, nosotros vamos a buscar el punto en donde la temperatura sea tan baja que la capacidad de la molécula coincida con la cantidad de agua disponible o agua que tenga dentro. En consecuencia, la humedad relativa va a ser igual a un 100%, ¿vale? Y esta temperatura es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque en esta temperatura, si se produce esto, vamos a llamar condensación o punto rocío. Punto de condensación o punto de rocío. ¿Qué pasa con el punto de rocío? El punto de rocío impide que la pintura se seque adecuadamente. Y eso es segurísimo que se va a englobar. ¿Por qué? Porque dentro de aquí se puede condensar acá adentro y aquí se puede generar agua. Y esta agua va a disminuir, por supuesto, la adherencia de la propia pintura. Y aquí se va a empezar a englobar o a correr la pintura, etcétera, ¿ya? Eso sucede con este tipo de cosas. Ahora, si bien todo esto
puede parecer un poco rebuscado, un poco tal vez de información que uno no piensa que puede ser de utilidad para poder inspeccionar una partida, pero es parte de todo. Entonces ahora ya sabemos que debemos controlar dos cosas. Debemos controlar entonces, en función de esto, concluimos que debemos controlar tanto la temperatura como la humedad relativa como parámetros de entrada para asegurar que la aplicación de la pintura intumescente pueda seguir con la calidad que necesitamos o que deseamos. ¿Ya? Entonces, temperatura y humedad relativa, parámetros a controlar. ¿Y cómo controlamos la temperatura y la humedad relativa? Puede ser quizás por la hora del día, profe, ¿no? Ya, sí, pero ¿cómo la controlamos? Porque necesitamos saber porcentajes. Necesitamos tener valores concretos. La temperatura, ¿cómo la controlamos? ¿Cómo controlamos la temperatura, muchachos? Entonces, la temperatura la controlamos con un Termómetro. termómetro, ¿sí? Es bastante lógico. ¿Y la humedad relativa? A lo mejor esto no es tan lógico, pero se lo voy a dejar planteado. Con un higrómetro. ¿Bien? Ahora, ¿tenemos termómetro? ¿Tenemos higrómetro? No. ¿Qué tenemos que hacer? O pedírselo a la empresa, que normalmente es lo que corresponde, o cotizarlo. Los termómetros son baratos, los higrómetros también son baratos. Ahora, los higrómetros, ¿qué nos entrega? Temperatura y humedad relativa. Y el termómetro, ¿qué nos entrega? Solo temperatura. ¿Sí? Podríamos pensar que podemos utilizar el higrómetro, pero tenemos que ver cómo funciona. El termómetro, ¿qué temperatura nos permite encontrar? Y el higrómetro, ¿qué temperatura y humedad relativa nos permite encontrar? ¿Vale? Y aquí vamos a desglosar nuevamente. Fíjense que solamente nos hemos movido por una de las ramas y hemos tenido que deducir, investigar, por supuesto, porque esto es materia o es teoría, digamos, que hay que analizar. Casos, digamos, en donde podríamos eventualmente hilar un poco más fino y que podrían ser de utilidad en algún momento y que información, por supuesto, que no cualquiera puede acceder y tampoco no cualquiera puede tener en el fondo. ¿Ya? Así que traten de aprovechar todas las cosas que les estoy diciendo acá para poder implementarlas. Termómetro, la temperatura, esta temperatura, ¿cómo vamos a saber que se va a condensar acá, por ejemplo? Entonces necesitamos saber la temperatura de la superficie a aplicar. Voy a poner temperatura 1 o temperatura de la superficie. Y por otro lado, la temperatura que produce la condensación, que va a ser la temperatura ambiente. Entonces tenemos dos temperaturas que comparar. ¿Por qué vamos a comparar dos temperaturas? Porque necesitamos que exista un choque o una diferencia de temperaturas para que se produzca la condensación. ¿De acuerdo? La condensación no se produce si es que tenemos una temperatura constante. Necesitamos una diferencia de temperatura marcada. ¿Ya? Eso es por teoría de la propiedad de la condensación. En consecuencia, necesitamos comparar la temperatura donde choca de aplicación del perfil como la temperatura que le va a llegar desde afuera, es decir, del ambiente. ¿Vale? Temperatura ambiente lo medimos con esto. Y temperatura de la superficie con esto. ¿Sí? Por lo tanto, este termómetro normalmente va a ser un termómetro láser. Y este higrómetro, que trae un termómetro normal, digamos, va a ser un termómetro de toda la vida, del que trae el higrómetro propiamente tal. Ahora, si quieren saber cómo es un higrómetro o cómo es un termómetro láser, estos son los que utilizaban para medirnos la temperatura en la frente cuando entrábamos a algún lugar cuando estábamos en plena pandemia, digamos, ¿ya? Hay unos que están hechos, digamos, para medir superficies, y otros que están hechos para medir superficie igual, pero con menor intensidad, que son los que se ocupaban para poder medirnos a nosotros las temperaturas, ¿ya? Entonces hay que tener la consideración y siempre preguntarse si es que el instrumento que voy a utilizar para medir
corresponde efectivamente y me va a entregar los mejores resultados y más confiables en función del contexto en el que yo esté inmerso, ¿vale? Entonces, lo mismo podemos hacer con el tipo de pintura, lo mismo podemos hacer con la altura, ¿de acuerdo? Ya tenemos esto. Ahora, ¿cómo sacamos esto? Esto ya podría, eventualmente, les voy a dar el tip nomás para que ustedes puedan buscarlo y poder aprender a usarla, por supuesto. ¿Ya? Una carta psicométrica que permite combinar esta temperatura con esta temperatura y la humedad relativa y les entrega el punto de rocío. ¿Ya? Y es bastante barato todo este tema. Pero para poder llegar a esto, a que necesitamos una carta psicométrica en función de estas dos temperaturas y humedad relativa, tuvimos que hacer el análisis de este tema, ¿vale? Que parte, por supuesto, del clima. Otro elemento, y acá hay por supuesto más cosas, chicos, ya acá no termina el árbol, digamos, invertido, sino que hay más cosas que analizar. Primero, cómo sacar una carta psicométrica. Segundo, cuál nos sirve, porque podemos preguntarnos perfectamente si hay más de un tipo de carta, o ábaco psicométrico también se llama. Y por supuesto, ustedes por su cuenta poder estudiar un poquitito más las condiciones de aplicación. ¿Bien? Ahora, en la ficha técnica van a aparecer las temperaturas. Normalmente son más 3 grados sobre la temperatura rocío. Y para conocer esos 3 grados sobre la temperatura rocío, debo conocer primero la temperatura rocío. Y para ello debo hacer todo este tema que ya hemos visto acá. Entonces, si se fijan, no es tan sencillo, aparentemente, no es tan de sentido común, eventualmente, pero una vez que adquieren esta habilidad, digamos, o este training de empezar a analizar las partidas o analizar las cosas que van necesitando de esta manera, pueden llegar a encontrarse con cuestiones súper interesantes. Por tema de espacio, voy a irme a la altura, ¿ya? El tipo de pintura ya es un poquito más sencillo porque tenemos que entender qué tipo qué marca en el fondo vamos a tener que usar, qué cantidad de algún componente eventualmente, ¿ya? Porque todo esto recordemos que viene por especificaciones, ¿ya? La calidad del intumescente debe estar indicada en las especificaciones técnicas. Y si no estuviese eventualmente indicada en las especificaciones técnicas, debemos nosotros asegurar, mediante alguna metodología, por ejemplo, esta que estamos haciendo acá, asegurar de alguna manera una calidad adecuada para la pintura en función de las condiciones de aplicación, ¿vale? Ahora, la altura. ¿Qué implica la altura? ¿Por qué la altura? ¿Por qué los 15 metros que aparecen ahí son relevantes? Por el tema del personal, profe, de seguridad, curso de Personal, altura, correcto. Entonces vamos a tener aquí un tema de seguridad. temas, claro, por temas legales, creo yo, igual. Seguridad, legales. ¿En qué sentido legales? Que si hay gente trabajando en altura que no cuenta con los cursos o con las condiciones físicas, igual pueden exponerse mucho, ¿no? Ya, correcto, ya, por tema de seguridad, vamos a ver un tema de. Voy a poner eh, capacitación o curso, ya, para que entremos un poquito hablemos más o menos el mismo idioma nomás. Respecto a trabajar en altura. Esto, por supuesto, también requiere de que esté habilitado de manera médica, ¿ya? Entonces aquí también podemos poner algún tipo de certificado o médico o alguna condición médica que le permita trabajar en altura. Ahora, esto por supuesto que estamos trabajando en altura, bien altura, ¿ya? Pero esto nunca está de más verificarlo, ¿ya? Aquí estamos hablando solamente de 15 metros, pero nunca está de más verificarlo. Ahora, respecto a la seguridad, por supuesto que todos los elementos de protección personal tienen que estar evidentemente puestos, ¿ya? ¿Y qué más respecto a la altura? Los andamios, no sé, dónde se van los equipos que se van a montar. ¿Ya? Podría ser el Equipos. montaje del andamio, ¿no, profe? Correcto, Caso correcto. que Equipos. eh, Montajes, andamios. ¿Ya? Y respecto a esto, que también tiene su injerencia, digamos, desde el punto de vista de la seguridad. Y
Sí, bueno, aquí ya tenemos más o menos encaminado cómo va a ir el cuento de la seguridad. O sea, sí, de la seguridad respecto a la altura. O de la altura respecto a la seguridad. Ya, en estos equipos vamos a hacer tal vez los andamios, también puede ser un alza hombre. Bien, entonces aquí tenemos que ir verificando. Y si contamos con andamios, por supuesto que tenemos que ver las condiciones de seguridad de los andamios. Si contamos con un alza hombre, por supuesto que vamos a tener que eh, ver los temas de seguridad, que funcione bien, que no tenga averías, digamos, la, que pueda elevarse de manera correcta. Bueno, un montón de cosas que podemos solicitar para que los trabajadores estén en buenas condiciones. Bien. El tipo de pintura, aquí voy a agregar algo más, muchachos. Ya, tipo de pintura, aquí podemos decir, Profe, ahí podríamos pedir dime, la factura de la pintura, ¿no? La la compra factura de factura, la pintura, porque se puede, los contratistas, usted sabe que hay de todo, se puede conseguir la ficha técnica, po. claro, tienes razón, tienes toda la razón. Entonces, para poder asegurar de que la pintura es la correcta, aparte de la ficha técnica, pedir la factura, ¿sí? ¿Correcto? Profe, ¿algún certificado de calidad? ¿No? ¿Correcto? Certificado de calidad. O una pintura certificada en el fondo. Certificación. Ahora, voy a hacer un alcance respecto a las pinturas. Las pinturas, la aplicación no se certifica, ¿ya? Se inspecciona, es decir, uno puede solicitar que se haga una inspección de un ente, un tercero, digamos, ya sea IBM, DICTUC o un laboratorio de ese estilo, que Hay un puede apoyar. ensayo, profe, que se hace para eso, ¿no? Sí, exacto, es un ensayo que se hace in situ para la pintura intumescente. Bueno, y todas las pinturas tienen también su tipo de ensayo, pero en concreto, la pintura intumescente tiene ensayo laboratorio respecto del quemado, o sea, le ponen un soplete básicamente a la pintura y ven cuánto aguanta. Hay que ensayar micras, ¿ya? Y las micras también, que, mm, el espesor espesor, tenemos que controlarlo igual. ¿Cómo sabemos que se está aplicando el espesor correcto? ¿Cómo sabemos que cada capa tiene un espesor adecuado? ¿Cómo sabemos que cuánto tiempo tiene que pasar entre una capa y otra, entre una mano y otra, para poder llegar, digamos, a las micras o al espesor de pintura, suficiente para soportar o para poder tener la resistencia al fuego que indican las especificaciones, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay varias preguntas, y no me voy a alargar mucho más porque ya estamos en la hora, pero hay muchas preguntas que uno debe hacerse antes de abordar una partida, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de las partidas de un presupuesto pueden recurrir perfectamente a este tipo de análisis, ¿bien? A este árbol tipo invertido para encontrar los detalles que sí van a significar una inspección de calidad, digamos, ¿bien? Seguramente se les ocurren varias cosas más acá y probablemente todas estén bien. Ahora, finalmente, cuando tengan un consolidado de todo, hay que hacer una revisión adicional, que es qué es lo que me sirve y qué no me sirve, ¿ya? Porque todas las cosas que se nos ocurran normalmente van a costar, ¿ya? Entonces, una de las cosas con las que tenemos nosotros que convivir es con los recursos limitados muchas veces, ¿vale? Entonces, tenemos que armar estrategias, y por eso que les decía que esto es barato, ¿ya? Porque me tocó a mí en varias ocasiones armar este tipo de estrategias para, para que no le saliera tan caro al mandante y poder inspeccionar como es debido, ¿bien? Eso, muchachos. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? No, profe. Todo Por claro, profe. por acá no. Ok, me parece. Esto se los voy a compartir, por supuesto, y espero que estén bien. Nos vemos en la próxima clase, que entiendo yo que es el sábado ahora, El sábado, sí. al horario normal, entiendo yo. Y eso, que tengan una buena noche, chicos. Igual, Chao, profe, profe, buenas cuídese. noches. Con usted Gracias, también, profe. Nos vemos, gracias. gracias. Vale, profe, muchas gracias. Chao, chao.